Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. A las 11:40 de la mañana del miércoles 7 de diciembre, el entonces presidente sorprendía con un mensaje a la nación. Un minuto más tarde, ocurría lo inesperado. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Él no puede hacer eso, es lo que acaba de hacer. Es ilegal, simplemente muestra su culpabilidad. De acuerdo a la Constitución, a las leyes, el señor Castillo a un golpe de Estado. Y eso lo incapacita. Llegaría entonces la renuncia masiva de los ministros de Castillo. Uno a uno iban dejando el cargo. En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Presento mi renuncia irrevocable al cargo de ministra de Cultura. Renuncio irrevocablemente a mi cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú marcarían con un comunicado su firme posición de no acatamiento al tratarse de un acto contrario al orden constitucional. Y entonces el Congreso votó la moción de vacancia prevista para el día, la misma que horas antes de llevarse a cabo, Castillo había sorprendido con su anuncio. Bazán Calderón, a favor. Cerrón Rojas, a favor. Cerrón Rojas, sí. Han votado a favor 101 congresistas. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República. La noche antes de la disolución del Congreso y el golpe de Estado fallido, Pedro Castillo daba un mensaje a la nación. Ahora de debatirse en el Congreso de la República una nueva moción de vacancia en mi contra, me presento ante ustedes, queridos compatriotas, a quienes me debo para ratificar una vez más que no soy corrupto, ni mancharía jamás el buen apellido de mis honestos y ejemplares padres. Previo a lo que iba a ser su tercer debate por una moción de vacancia, Castillo remarcaba un mensaje. Yo estaré aquí al frente y dando la cara para decirles la única verdad que existe. No soy corrupto. Ese mismo martes 6, el entonces presidente, en medio de una actividad por el Día de la Policía, hacía hincapié en mencionar no ser corrupto. Que no soy corrupto, porque mi nombre y el buen apellido de mis padres jamás lo mancharía. Soy un hombre de trabajo, de confianza y de consensos. En el Congreso se analizaban los posibles escenarios ante la vacancia, como por ejemplo, de darse el supuesto de que Pedro Castillo fuera vacado, pero no lo reconociera. Si un presidente no acepta haber sido vacado, entonces está usurpando el poder. Y por lo tanto, inmediatamente no tiene la autoridad, por ejemplo, de ser jefe político, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por cuanto así dice la Constitución. Y así llegaría un día que a partir de ahora será parte de la historia de nuestro país. El 7 de diciembre. Ese miércoles en la mañana una noticia anunciaba que se trataría de una fecha difícil. El general Walter Córdoba Alemán, comandante general del ejército, renunció al cargo.
Solicito mi cese en el cargo de comandante general del Ejército del Perú por motivos estrictamente personales y por ello mi pase a la situación militar de retiro. Mientras el Pleno del Congreso descontaba las horas para votar la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo, la Comisión de Constitución sesionaba. En medio de esta actividad y sin previo aviso, comenzó el mensaje a la nación. El Congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral. Es decir, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos manifiestan, de su Tribunal Constitucional. No se trataba de un anuncio de Castillo sobre su asistencia o no para dar sus descargos ante el Congreso, sino de una decisión que causaría una hecatombe. En atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Las manos le temblaban y en medio del discurso más de una equivocación aparecía. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Vemos ahí a la congresista Marta Moyano, al congresista Héctor Ventura. Ellos están recién recibiendo la noticia. La prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables. ¡Viva el Perú! Lo que ha hecho el señor Castillo es un golpe de Estado ante la inminente vacancia. Si en un momento a las 2:30 que se ha convocado a sesión del Pleno la vacancia no procede, hay que entender que por impedimento de funcionamiento del Congreso de la República, el señor Pedro Castillo puede ser suspendido inmediatamente de funciones. El presidente ha roto la Constitución, el orden constitucional. En este momento es un delincuente, convicto y confeso. Y todos los que están con él, igual. Hoy las Fuerzas Armadas tienen que respetar el orden democrático. Aquí está la Constitución de que las Fuerzas Armadas no se someten a procedimientos dictatoriales. ¿Qué pasaba dentro de Palacio? ¿Qué decían los ministros de Castillo mientras esto ocurría? Un chat del Consejo de Ministros dejaba saber algunos detalles. A las 10:46 de la mañana, casi una hora antes del mensaje a la nación, la entonces premier Betsy Chávez pedía a sus colegas apersonarse inmediatamente a la PCM. Para las 10:57 mencionaba: hoy es un día histórico. Necesitamos estar cohesionados. Unidad. Él no puede hacer eso, lo que acaba de hacer. Es ilegal, simplemente muestra su culpabilidad. Si todavía existen congresistas que dudan de que esto es un golpe de Estado, bueno, pues no quedará otra, pues tenemos que ir. Hablaba de un golpe de Estado. Pero esto evidenciaría que el golpe de Estado venía de... ¿Quién ha dado el golpe de Estado? ¿Nosotros? Todo el presidente. Él solo se está vacando. Una vez disuelto el Congreso por Pedro Castillo, Wilbert Rosas, hasta ese momento ministro del Ambiente, pedía en el chat a las 4:34. Lo mínimo, una explicación. ¿Qué pasó? ¿Dónde se determinó esta situación? En la misma sintonía, Rosendo Serna, exministro de Educación, reclamaba que faltó confianza para discutir el tema y adoptar decisión colegiada. Él está solo en su despacho cerrando una institución como el Congreso de la República. El Congreso de la República no va a acatar este pronunciamiento de este dictador y delincuente Pedro Castillo, que hoy se ha visto claramente que no tenía los votos. En este momento se va a citar al Pleno para que venga, estemos los congresistas, votemos la vacancia y desde acá hacemos un llamado a la señora vicepresidenta Dina Boluarte. Desde el día de ayer que ha tenido el desbande de información sobre los actos de corrupción, han estado preparando una salida. Pero como no son inteligentes, sino son brutos, han escogido la peor.
Mientras tanto, en el Congreso se decidía llevar a cabo la votación para la moción de vacancia. A la vez, uno a uno, los ministros del gabinete Chávez renunciaban vía Twitter. En respeto a la democracia, he presentado mi renuncia al gabinete ministerial. Presento mi renuncia irrevocable al cargo de ministra de Cultura. Renuncio irrevocablemente a mi cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos. La policía y las Fuerzas Armadas marcaban su postura en medio del convulsionado escenario político. ¿Van a respaldar al Congreso? Apoya la Constitución, apoya la Constitución. Un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú determinaban que cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. En primer lugar, es que se ha producido un golpe de Estado. El señor Pedro Castillo está al margen de la Constitución y la ley. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. El Congreso debe proceder, bajo los cauces que tienen, a hacer el llamado a la vicepresidenta para que asuma el gobierno de la nación. El Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación y la Presidenta del Poder Judicial se pronunciaban también ante lo ocurrido. En nuestro país tenemos un Estado constitucional de derecho al que todos los poderes del Estado, órganos constitucionales y ciudadanía debemos respetar. La Constitución Política del Estado ha diseñado salidas y alternativas para todas las coyunturas que existiesen. Con todo esto, el Congreso daría inicio a la votación por la moción de vacancia presidencial. Pedro Castillo Terrones, por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento en forma inconstitucional, la mesa directiva propone se declare la vacancia por incapacidad moral conforme a lo establecido en el artículo 113. Camero Alba, sí. Cerro Rojas, sí. Echaíz de Núñez Ízaga. Por la democracia y el orden constitucional, sí. Echaíz de Núñez Ízaga, sí. Han votado a favor 101 congresistas. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República. Pedro Castillo terminó vacado, sin el apoyo de sus ministros ni el respaldo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Con el golpe de Estado fallido, Castillo enfrentará ahora la acusación por presunta rebelión, mientras cumple 7 días de detención preliminar. E instaurar un gobierno de emergencia excepcional.